Buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí en Matamoros de la República Mexicana para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en el libro del Génesis, capítulo 49, versos 22 al 26, lo que aquí habló el profeta y patriarca Jacob, o sea, Israel, sobre su hijo José cuando lo bendijo. Dice, hablando acerca de José, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Se le causaron amargura, le asediaron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los lazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob y por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, y por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José, y sobre la fuente y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Nuestro tema para esta ocasión es la rama fructífera de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La rama fructífera de Dios. José representa a Cristo. Cristo se reflejó en José, el hijo de Jacob, y por eso encontramos que tantas bendiciones vinieron sobre José. Tenemos la ocasión en que Jacob, o sea, Israel, bendijo a José también en una ocasión cuando bendijo a los hijos de José. Estos hijos de José, vean ustedes en el capítulo 41, versos 50 al 52 dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción.
Ahora vean, el nombre Manasés significa el que hace olvidar, y el nombre Efraín significa fructífero, porque Dios lo hizo fructificar en la tierra de Egipto, lo hizo multiplicarse y fructificó en lo físico, porque se multiplicó por medio de su esposa y tuvo hijos, y también fructificó económicamente, fructificó también en su posición como el administrador del reino del faraón, vino a ser el gobernador de Egipto. Segundo, en el reino del faraón con el sello del faraón, o sea que Dios lo bendijo grandemente, y ahora le pone a su hijo segundo, Efraín, que quiere decir fructífero. Y ahora cuando Jacob echa su bendición sobre sus hijos, vean ustedes, dice en el capítulo 48, versos 16 al 20, dice Jacob, o sea Israel, echando la bendición sobre los hijos de José, porque en esta forma estaría bendiciendo a José, pues la bendición la está pasando directamente a los hijos de José. Vamos a ver, verso 15 en adelante, dice: y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Aquí vean ustedes la bendición mayor, la bendición del primogénito cayó sobre Efraín, que significa fructífero, y ahora la bendición de la rama fructífera de Dios cae sobre Efraín, y José es la rama fructífera de Dios, y ahora esta bendición de la rama fructífera de Dios cae sobre Efraín, aunque luego también bendijo a Manasés, el cual dice que vendrá a ser un pueblo, pero será un pueblo grande, pero su hermano menor dice que formará multitud de naciones y será más grande que él. Ahora, siendo que todo esto que está sucediendo en la vida de José y sus hijos, y de Jacob bendiciendo a José y a los hijos de José, es tipo y figura de Dios, de Jesús, de la iglesia de Jesucristo y del pueblo hebreo. Veamos, José es la rama fructífera que fue bendecida por Jacob, lo cual es tipo y figura de Jesús.
siendo bendecido por Dios. Jesús es esa rama fructífera, tipificada en José, y ahora nuestro José tendría dos hijos. Uno es el pueblo hebreo y el otro es su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora por medio de la cruz, Cristo, encontramos que ha traído la bendición que era para el pueblo hebreo, la bendición de Dios para el pueblo hebreo, la bendición de la primogenitura, por cuanto el pueblo hebreo rechazó a Cristo en su primera venida. Ahora por medio de la cruz de Cristo, Dios ha pasado la bendición de la diestra, que es la bendición de la primogenitura, la ha pasado a Efraín, o sea, su iglesia gentil. Por medio de la cruz de Cristo, ahora podemos ver que sucedió lo mismo que sucedió cuando Jacob cruzó sus brazos, cruzando sus brazos, formó una cruz. Y ahora, por medio de la cruz, Dios ha pasado la bendición de su mano derecha a su iglesia gentil, y luego pasará la bendición correspondiente al pueblo hebreo. Pero primero está la bendición para su iglesia gentil, que es el Efraín de nuestro José, del Señor Jesucristo. Y luego vendrá la bendición para 144,000 hebreos, del pueblo hebreo 12,000 de cada tribu. Y luego dice San Pablo que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Ahora podemos ver cómo esto que estuvo sucediendo en la vida de Jacob, de José y de los hijos de José, viene a ser tipo y figura de lo que estaría sucediendo con Dios y su programa, con Jesús, con su iglesia gentil y con el pueblo hebreo. Y ahora, la bendición de la rama fructífera, ahora, vean ustedes, corresponde a Jesucristo, esa bendición, y esta rama fructífera se ha extendido para formar pueblos, naciones y lenguas, porque la bendición echada sobre Efraín nos dice de la siguiente manera. Veamos lo que dice esta bendición. Dice: hablando del pueblo hebreo representado en Manasés, dice: él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, o sea Efraín, que representa la iglesia de Jesucristo, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Ahora podemos ver que a través de las diferentes etapas de la iglesia de Jesucristo se ha extendido la rama de José, o sea, Cristo, con la bendición de la primogenitura, se ha extendido de entre los hebreos hacia los gentiles, y esta es la bendición que fue echada sobre Efraín, porque Efraín significa fructífero, y la iglesia del Señor Jesucristo es el pueblo fructífero que se ha extendido sobre todas las naciones gentiles para formar naciones. Y ahora vean,
pero su hermano menor será más grande que él, o sea, Efraín, y su descendencia formará multitud de naciones. Y ahora vean cómo dentro de los gentiles Dios ha estado llamando un pueblo para su nombre. Y ese pueblo que ha estado llamando para su nombre será el pueblo del cual saldrán reyes, pues la promesa de Dios a Abraham, a Isaac y Jacob es que de su descendencia saldrán reyes. Vamos a ver, en el libro de la Génesis nos habla Dios cuando está hablando con el profeta Moisés, con el profeta Abraham, dice, capítulo 12, verso 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la tierra de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una grande nación, o una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego, en el capítulo 13, verso 14 al 18, dice del Génesis: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y eres tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ahora vean cómo Dios ha prometido todo el territorio que le mostró a Abraham para la descendencia de Abraham. Y dijo que sería una bendición y sería una nación grande. Y ahora en el capítulo 15 del Génesis, verso 1 y adelante, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham:
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y ahora vean cómo Dios muestra a Abraham que la descendencia de Abraham sería también como las estrellas del cielo. Tenemos la descendencia de Abraham como la arena que está frente al mar, y también como las estrellas del cielo, porque la descendencia terrenal de Abraham es el pueblo hebreo, es el Israel terrenal, y la descendencia celestial de Abraham es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es que San Pablo, hablándonos en el libro de Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto fue cuando Dios le mostró las estrellas del cielo y le dijo que así sería su descendencia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estas son las estrellas que él vio, porque esas estrellas literales representan a los hijos e hijas de Dios, a la descendencia de Abraham. Representan a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Sigue diciendo en el capítulo 13, verso 11 en adelante, sigue diciendo: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, o sea, el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y ahora por medio de esa simiente de Abraham, el cual es Cristo, viene la bendición para todos los gentiles, para todas las naciones, para entre todas las naciones Dios llamar y juntar un pueblo para su nombre. Para de entre todas las naciones tener un pueblo que creería en Cristo como su Salvador, lavaría sus pecados en la sangre de Cristo y recibiría su Espíritu Santo, y por consiguiente nacería de nuevo, nacería en el reino de Dios, en el cuerpo místico de Cristo, y tendrían un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y para el día postrero recibirán un cuerpo físico eterno y glorificado que Cristo ha prometido para cada uno de los creyentes
en Él que han partido y para los que estamos viviendo en este tiempo final. Ahora, esa es la descendencia de Abraham, de entre los gentiles, de entre todas las naciones, representada en las estrellas del cielo. Esa es la descendencia de Abraham que viene de Isaac a Jacob, y de Jacob a José, y de José a Efraín. La rama fructífera, que es José, aquí en el libro del Génesis, y ahora en el Nuevo Testamento esa rama fructífera es nuestro amado Señor Jesucristo, y por medio de su iglesia gentil, que es el Efraín espiritual, vean ustedes, se fructifica Cristo, se reproduce Cristo en millones de hijos e hijas de Dios. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda de hijo nuestro amado Señor Jesucristo. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva, o sea, sí, fructifica. Y ahora mucho fruto ha estado llevando Jesucristo, el grano de trigo, la rama fructífera, ha estado llevando millones de hijos e hijas de Dios, produciendo el nuevo nacimiento, dándole de su Espíritu Santo a todo aquel que ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y ahora vean cómo también en Gálatas capítulo 4 el apóstol San Pablo nos habla acerca de la iglesia del Señor Jesucristo, y nos dice en el capítulo 4 versos 22 en adelante: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, la Jerusalén terrenal. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Ahora vean cómo también en esta alegoría de Abraham y su esposa Sara y la sierva Agar y el hijo de Agar y el hijo de Sara, vean ustedes, Dios está mostrando a Israel y los hijos del pueblo hebreo, o sea, al pueblo hebreo con sus ciudadanos, y también está mostrando a la iglesia del Señor Jesucristo con sus hijos, los cuales están representados en Sara, la iglesia, e Isaac, los hijos e hijas de Dios, que son los hijos de la promesa. Y ahora miren también algo muy importante. Cristo en el capítulo 15 de San Juan
nos habla acerca de sí mismo y de su iglesia y dice: yo soy la vid verdadera. Ahí tenemos la rama fructífera, esa vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esta vid que produce uvas es Cristo, y nosotros somos las ramas, o sea, esos pámpanos, las ramas donde se produce el fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea, las ramas, no pueden llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahora vean cómo esta rama fructífera es Cristo, la vid verdadera, y sus ramas, que es su iglesia, de edad en edad ha extendido la vid verdadera Cristo, sus ramas, de edad en edad, extendió esa rama en medio del pueblo hebreo en el tiempo de los apóstoles y produjo muchos hijos e hijas de Dios. Extendió luego otra rama en Asia Menor, que fue la primera edad de la iglesia gentil, y produjo muchos hijos e hijas de Dios, porque la rama es que está, ¿qué? El fruto, ahí es donde nace el fruto. Y luego extendió otra rama para Francia, para la segunda edad de la iglesia gentil, y produjo muchos hijos e hijas de Dios. Y luego extendió en Francia nuevamente y en Hungría otra rama, y produjo mucho fruto, muchos hijos e hijas de Dios. Y extendió otra rama para Irlanda y Escocia, y produjo muchos hijos e hijas de Dios. Y extendió otra rama para Alemania, y produjo muchos hijos e hijas de Dios. Y extendió otra rama para Inglaterra, y produjo muchos hijos e hijas de Dios. Y extendió otra rama para Norteamérica, y produjo muchos hijos e hijas de Dios. Y ahora la rama fructífera Cristo ha extendido su rama principal para la América Latina y el Caribe, y está produciendo muchos hijos e hijas de Dios. Y esta bendición de José, la rama fructífera, vean ustedes, viene por medio de Efraín, esa bendición para los gentiles, porque Efraín representa la iglesia del Señor Jesucristo. Y Efraín significa fructífero, y ahora la iglesia es fructífera, produciendo mucho fruto, muchos hijos e hijas de Dios. Pero el tronco de esas ramas de la iglesia de Jesucristo, el tronco es nuestro amado Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la vid. O sea que la planta o la mata o planta de esa uva es Cristo. Él es la vid, pero tiene muchas ramas. Para 7 edades de la iglesia gentil tuvo 7 ramas, y ahora para nuestro tiempo tiene la rama que está produciendo en la América Latina y el Caribe el fruto,
y el fruto es o son hijos e hijas de Dios. Y ahora, mire hasta dónde ha llegado esa rama de la vid verdadera, la rama fructífera de Dios. Ahora encontramos en el Salmo 1 algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto, porque ahí hay una grande revelación. Ahí está la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es Cristo con su iglesia. Cristo con su iglesia, vean ustedes, está dando su fruto a su tiempo, en la edad correspondiente a producir el fruto correspondiente a cada edad. Ahora vean esta rama fructífera que es Cristo con su iglesia. Cristo reproducido en su iglesia, porque es el grano de trigo que fue sembrado en tierra y nació en la forma de su iglesia. Y ahora vean ustedes su iglesia, ¿dónde está? Está, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cristo en una ocasión, en el capítulo 7 y verso 34 de San Juan, exclamó, el último día de la fiesta de los tabernáculos, y miren lo que allí dijo. Vamos a leer capítulo 7 versos, vamos a leer verso 37 en adelante. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora vean el agua de la cual él dice que todo el que tiene sed venga a él y tome. Es tomar del Espíritu Santo, que es el agua de la vida. Y eso se recibe cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo, y recibe su Espíritu Santo, y así recibe un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y así ha nacido de nuevo en la sexta dimensión, ha tenido un nuevo nacimiento. Esto ha ocurrido en la sexta dimensión, y es algo en su interior que ocurre, y para el día postrero recibirá la resurrección. Si partió su cuerpo físico, pero si está vivo y ocurre la resurrección de los muertos en Cristo, pues seremos transformados. Recibiremos la transformación de nuestro cuerpo, y entonces tendremos también un cuerpo físico eterno y glorificado, como el de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo esto es correspondiente a la rama fructífera de Dios, que es Jesucristo con su iglesia. Y Él se está fructificando, se está multiplicando por medio de su iglesia, se está reproduciendo en millones de hijos e hijas de Dios a través de estas ramas que Él ha tenido, porque Él es la vid verdadera. Él es esa vid fructífera que por medio de sus ramas ha estado multiplicándose, reproduciéndose en millones de hijos e hijas de Dios. Ahora veamos cómo
En el libro del Génesis y en el libro de Deuteronomio nos habla de esta bendición de José. Vamos a ver en Deuteronomio capítulo 33 lo que dice el profeta Moisés ahí. Capítulo 33, verso 13 al 17, hablando sobre José, echando la bendición a José, dice: a José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Y aquí menciona nuevamente a Efraín y a Manasés. Y ahora 10 millares de Efraín, que para el tiempo de las tribus de Israel existieron, y los millares de Manasés que existieron también. Ahora vean ustedes, los 10 millares de Efraín son tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso es que en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, nos habla algo muy importante. Capítulo 7 de Daniel, verso 9 en adelante, 9 al 10, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí tenemos los millares de millares que le servían, que son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, representados en estos 10 millares de Efraín. Y ahora, en el libro del Apocalipsis, también encontramos esos que se sentarán en esos tronos, que son los miembros de la iglesia de Cristo. En el capítulo 20, verso 4 al 6 de Apocalipsis dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia de su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos son los miembros de la iglesia de Jesucristo, del Efraín, espiritual o celestial. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Aquí podemos ver ese grupo de escogidos de Dios, los cuales se sentarán en tronos con Cristo, y los cuales también juzgarán al final de la gran tribulación. En el juicio del trono blanco estarán con Cristo sentados sobre tronos para juzgar con Cristo a la gente y aún a los ángeles, pues dice San Pablo: ¿no saben ustedes que los santos juzgarán
al mundo y aún también juzgarán a los ángeles, o sea, a los ángeles caídos que se rebelaron en contra de Dios con el diablo. Ahora, vean ustedes cómo tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis una línea de pensamiento con relación a estos millares o 10 millares que son los de Efraín y que representa a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, así como la bendición del primogénito vino sobre Efraín y por consiguiente vino sobre José, siendo José el padre de Efraín. Ahora miren ustedes lo que nos dice Dios por medio del profeta Moisés en el capítulo 5 de Primera de Crónicas, verso 1 y adelante. Dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José. Fueron dados los derechos de la primogenitura, ¿a quién? A los hijos de José, hijo de Israel. Y no fue contado por primogénito. ¿No fue contado por primogénito quién? Rubén. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, pero el derecho de la primogenitura fue de José. Por eso la bendición de la primogenitura fue echada sobre José y sobre Efraín. Ahora podemos ver cómo se ha estado moviendo esa bendición de la primogenitura sobre la rama fructífera de Dios, que es Jesucristo, el cual es tipificado en José, y los hijos de José. Efraín representa a la iglesia de Jesucristo y Manasés se representa al pueblo hebreo. Y del pueblo hebreo, luego que Dios haya bendecido, luego que Cristo haya bendecido a su iglesia y hayan sido adoptados todos los hijos e hijas de Dios, y así tengamos el cuerpo eterno todos y seamos a imagen y semejanza de Jesucristo, luego entonces vendrá la bendición para el pueblo hebreo, en donde 144,000 hebreos serán llamados y juntados y sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo, conforme a Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, y Apocalipsis capítulo 14, donde luego aparecen 144,000 hebreos sobre el monte de Sión con el Cordero y con el nombre de su Padre y su nombre escrito en su frente. Eso sea que obtiene la revelación del nombre eterno de Dios y nombre de Jesucristo. Y ahora vean cómo todo esto se ha estado moviendo en esta forma que en términos humanos ha sido una forma muy misteriosa, pero Dios ha estado moviéndose en todo a través de toda la historia de la raza humana, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y podemos ver una línea de pensamiento con relación a la primogenitura, con relación a esta rama fructífera y con relación a José, tipo de Cristo, y el nombre nuevo que José recibió, que fue Sabnat Panea, lo cual es figura del nombre nuevo que Jesucristo, nuestro José, recibió cuando ascendió al trono. Y teniendo 2 hijos José, luego de ascender al trono, representan a la iglesia del Señor Jesucristo y al pueblo hebreo. Y ahora, en el capítulo 31 de Jeremías, verso 9 dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Y ahora vean ustedes cómo la primogenitura pertenece a Efraín, la primogenitura de Dios. Y eso significa que la primogenitura
pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo, porque Efraín representa la iglesia del Señor Jesucristo. También en el capítulo 21, verso 20 nos dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y ahora vean ustedes cómo la misericordia de Dios ha estado siendo manifestada en y para la iglesia del Señor Jesucristo durante estos 2000 años que han transcurrido, y todavía está la misericordia de Dios siendo manifestada sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso encontramos que el Efraín espiritual, que es la iglesia de Jesucristo, tiene la misericordia de Dios manifestada en ella, y tiene la primogenitura delante de Dios. Por eso encontramos en el libro o carta de San Pablo a los Hebreos, capítulo 12 y versos 18 en adelante, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, o sea, el monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora vean cómo de Cristo hacia acá ya no nos acercamos al monte Sinaí, sino al monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual estuvo representada o reflejada en el monte Sinaí. Y ahora Dios le dijo al profeta Moisés en el libro del Éxodo, vean ustedes algo muy importante. Recuerden que la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por los primogénitos de Dios, inscritos en el cielo, o sea, escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Ahora en el Génesis capítulo 3, versos, vamos a ver, verso 1 en adelante hasta el 16, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, o sea, el monte Sinaí, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, o sea, el Dios de Abraham, el padre de Moisés, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores,
pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Servirían a Dios sobre ese monte los que serían liberados de la esclavitud en Egipto, por medio de la liberación que Dios llevaría a cabo a través del profeta Moisés. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En el hebreo, en los originales, este pasaje significa, o las letras colocadas en ese pasaje son YHWH, y ese es el nombre del ángel de Jehová, del ángel del pacto que le apareció a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso es que en el Éxodo capítulo 23, verso 20 en adelante dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Dónde está el nombre de Dios? En su ángel. El ángel de Jehová que le apareció a Moisés y le habló y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque el ángel de Jehová es el mismo Jehová, el mismo Dios en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y ahí está el nombre eterno de Dios. Y para el nombre de Dios ser revelado a los seres humanos, pues tiene que venir entonces manifestado en carne humana para colocar ahí su nombre y ser revelado al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo y también al pueblo hebreo. Ahora vean que Dios le dijo que le sería por señal el que cuando haya sacado al pueblo, servirán a Dios en ese monte Sinaí, donde Dios le había aparecido a Moisés y lo había llamado al ministerio, le había enviado para la liberación del pueblo hebreo, porque para Dios cumplir lo que le prometió y liberar al pueblo, necesitaba un hombre a través del cual manifestarse, velarse, revelarse por medio de ese hombre y hablar por medio de ese hombre y dar a conocer la obra que él estaría llevando a cabo en ese tiempo, dar a conocer al pueblo y luego cumplir esa labor. Y ahora hay un nuevo monte, ya no es el monte Sinaí, sino el monte de Dios, el monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora todos los que son llamados por medio de la predicación del Evangelio y reciben a Cristo como su Salvador y lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu Santo, sirvan a Dios en ese monte, en el monte de Dios, el monte de Sión, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el monte de Dios, ya no es el monte Sinaí. El monte de Dios ahora es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora los 10 millares de Efraín estarán ¿dónde?
en el monte de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, porque Efraín representa la iglesia del Señor Jesucristo. Y los descendientes de Efraín son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo en el monte de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Y ahora, miren ustedes esto tan importante de Deuteronomio, capítulo 33, verso 1 en adelante. Dice, esto fue cuando Moisés iba a bendecir, o estaba bendiciendo las tribus de Israel. Dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Param. Vino de entre 10,000, vino de entre 10 millares, vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Y ahora viene en el día postrero. ¿De dónde? Del monte de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, con los 10 millares de santos, que es la iglesia del Señor Jesucristo, representada en esos hijos de Efraín, porque, miren ustedes, sigue diciendo, con la ley de fuego en su mano. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 5, verso 1, el que está sentado en el trono tiene en su derecha, en su diestra, el libro de los 7 sellos cerrado. Y luego Cristo, el Cordero de Dios, el cual también es el león de la tribu de Judá, va frente al que está sentado en el trono, toma ese libro sellado con 7 sellos y luego lo abre en el cielo. En el capítulo 5 lo toma, y luego en el capítulo 6 y capítulo 8, verso 1, abre ese libro de los 7 sellos, y luego en Apocalipsis capítulo 10 viene con él abierto en su mano. Y ahora viene de entre los 10 millares de santos, que es la iglesia del Señor Jesucristo, en este día postrero, en la edad de la piedra angular. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo está representada en Efraín, con todos los descendientes de Efraín. Y ahora sigue diciendo, aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Todos los consagrados a él estaban ¿dónde? En su mano, y en su mano está la ley de fuego, ahí en su diestra. Y ahora, en el que está sentado en el trono, en su mano derecha está ¿qué? El libro de los 7 sellos sellado. Y luego que Cristo lo toma, lo abre en el cielo, luego lo trae a la tierra en Apocalipsis capítulo 10, y lo trae abierto en su mano, y ahí están en su mano todos los consagrados a Jesucristo, que son los redimidos con su sangre preciosa, porque en ese libro están escritos los nombres de todos los escogidos de Dios. Ese es el libro de la vida del Cordero, en donde están escritos los nombres de todos los hijos e hijas de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ahora veamos la bendición que Moisés le echó a José. Dice, esta bendición que le echó a José, dice en el capítulo 33, el verso 16 en adelante, dice, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza. O sea, la gracia del ángel de Jehová
que habitó en la zarza ardiente, en la cual le apareció al profeta Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el cual se reveló en el monte Sinaí. Venga, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Y recuerden que José representa ¿a quién? A Cristo. Y ahora en Jesús estaba ¿quién? El que apareció en la zarza en la forma de una llama de fuego. Ahora estaba en Jesús. Ahí estaba la gracia de Dios manifestada en Jesús. Y ahora vean ustedes, dice: y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Y ahora Cristo es el príncipe que vendría, descendiente del rey David, el príncipe que Dios levantaría, el cual heredará el trono de David. Pues Dios envió al arcángel Gabriel para que fuera a donde la Virgen María y le diera unas buenas noticias a ella. Y esas buenas noticias, vean cuáles fueron. Capítulo 1, verso 30 en adelante de San Lucas, donde dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí podemos ver que este príncipe de la casa de David es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el príncipe que hereda el trono de David. Y ahora Él también es nuestro José. Y José también es príncipe, gobernador allá en Egipto, y todos los negocios del imperio del faraón están administrados por José, el cual es príncipe entre sus hermanos. Y ahora sigue diciendo: como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín. Y ahí tenemos nuevamente los 10 millares de Efraín. Y ellos son los millares de Manasés. Ahí tenemos a Manasés y a Efraín. Efraín, la iglesia del Señor Jesucristo con sus hijos, y Manasés, el pueblo hebreo, de donde Dios llamará y juntará 144,000 hebreos en este tiempo final. Y ahora vamos a ver esos millares de Efraín en el libro del Apocalipsis, capítulo 19. Los cuales, así como en el monte Sinaí, dice el profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 33, dice: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció y resplandeció desde el monte Parán, vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Y ahora vamos a verlo viniendo en este día postrero. Capítulo 19, verso 11 al 16 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí tenemos los 10 millares de Efraín. Esos son estos ejércitos, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estos son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, tanto los santos que ya partieron como nosotros los que vivimos. Los santos serán resucitados en cuerpos eternos y nosotros seremos transformados, y ese es este poderoso ejército de Jesucristo, nuestro Salvador. Estos son los millares de Efraín, los miembros de la iglesia de Jesucristo, los cuales en el día postrero tendrán un cuerpo eterno y glorificado igual al de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora vean, viene el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 del monte, ya no monte Sinaí, de entre 10 millares, sino que viene del monte de Sión, la iglesia de Jesucristo, de entre los escogidos, que son los 10 millares de Efraín. O sea que los 10 millares de Efraín representan la iglesia de Jesucristo, y de entre su iglesia viene el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Viene Jehová, el ángel del pacto, manifestado en el día postrero. Y ahora, vean, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar debido del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora, ¿qué significa esto? Es la venida de Cristo, del ángel del pacto, del ángel de Jehová en el día postrero. En el libro de los Sellos, en español, dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, en la página 131, y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque Él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno y la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre. Por esta razón es que gritan y hacen tanto ruido y no reciben nada. Será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio. Él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora noten, nadie entendía ese nombre sino Él mismo. Y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestido de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa en la garra debido del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, versos 13 al 16. Allí viene el Mesías, allí es donde está. Y ahora veamos lo que es su venida, cómo fue su venida en el monte Sinaí. Ahora aquello que sucedió allá es figura de lo que estará sucediendo en este tiempo final en el monte de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, donde Él dijo que servirían a Dios en ese monte. Y es en el monte de Dios, la iglesia de Jesucristo, donde todos los hijos e hijas de Dios sirven a Dios de edad en edad, siendo colocados en la edad que les corresponde para el tiempo en que ellos vienen a vivir a este planeta Tierra. O sea que sirven a Dios en la casa de Dios en tiempo presente. Y la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean ustedes cómo en medio de su iglesia es donde el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 viene, porque ese es el monte de Dios, el monte de Sión, la Jerusalén celestial, el Israel celestial, tipificado en el monte Sinaí.
Y ahora vean cómo viene. Página 256 del libro de sellos en español dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y eso es la actualización de lo que fue visto en el monte Sinaí sucediendo en aquel tiempo. Y en este tiempo final viene de entre 10 millares que son los hijos de Efraín. Y Efraín es la iglesia del Señor Jesucristo, y sus hijos son los miembros de su iglesia en este día postrero, de donde vendrá el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y él viene con la ley de fuego en su mano, o sea que viene con el libro de los 7 sellos abierto, en donde están los nombres escritos de todos los escogidos de Dios. Ahora hemos visto este misterio, el cual corresponde a esta rama fructífera de Dios, y esta rama fructífera de Dios es Jesucristo nuestro José, y por medio de Efraín, que representa a la iglesia de Jesucristo, es que vienen estos millares, y es que viene Cristo de edad en edad, subiendo de edad en edad y manifestándose por medio de cada ángel mensajero, para venir en este día postrero en su ángel mensajero en la edad de la piedra angular, y darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora, esta rama fructífera, vean ustedes, está en una fuente, la fuente del agua de la vida eterna, que es el Espíritu Santo. Ese pozo artesiano que brota agua de vida eterna para todos los hijos e hijas de Dios. Cristo dijo a la mujer samaritana: dame de beber. Ella le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua, yo siendo samaritana, sabiendo que los judíos y los samaritanos no se tratan? Cristo le dice: si tú supieses quién es el que te pide de beber, pedirías de él y él te daría agua de vida eterna. Ella dice: dame de beber, dame de esa agua, porque ella deseaba de esa agua, pero es una agua que salta para vida eterna. Porque el que cree en Jesucristo como nuestro Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe el agua del Espíritu Santo, es agua que salta para vida eterna. Lo coloca a usted en la vida eterna, porque le da un nuevo cuerpo teofánico y eterno, y se efectúa en usted el nuevo nacimiento, y viene a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Viene a nacer en la iglesia de Jesucristo, que es el monte de Dios, es la casa de Dios, para adorar a Dios en este monte, en la edad que a usted le toca vivir, así como fue a todos los que han nacido en este monte, en la edad que les tocó vivir. Ese es el monte donde los hijos e hijas de Dios sirvan a Dios en tiempo presente, o sea, en la edad que le corresponde vivir para servir a Dios en esta vida terrenal, y luego por toda la eternidad. Este tema es un tema rico, la rama fructífera de Dios, a tal grado que miren tantas bendiciones que ha traído para millones de seres humanos de entre los gentiles y también del pueblo hebreo, y traerá la creación física también
de una nueva raza, así como ha estado trayendo la creación en la sexta dimensión de esta nueva raza que es su iglesia, los miembros de su iglesia, y pronto creará físicamente también nuestros cuerpos eternos, glorificados e inmortales, y así estará en este planeta Tierra una nueva raza con cuerpos eternos, todos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo, con cuerpos eternos, y esos serán los 10 millares de Efraín, hijos, el fruto de la rama fructífera de Dios, de esa rama fructífera que es nuestro amado Señor Jesucristo, que es también el grano de trigo que fue sembrado en tierra, nació en la forma de una planta, y por medio de esa planta ha estado trayendo hijos e hijas de Dios, ha estado trayendo el fruto que son los hijos e hijas de Dios, porque Él es esa rama fructífera de Dios. Él es nuestro amado Señor Jesucristo, y su iglesia es esa rama que tiene muchos ramales en donde nacen los hijos de Dios de edad en edad. Esas ramas son cada etapa de la iglesia de Jesucristo, una etapa allá en medio del pueblo hebreo con Pedro y demás apóstoles, y luego salieron ramas hacia los lados, las 7 edades de la iglesia gentil, y luego por el centro viene esa rama que viene directo del tronco para producir los hijos e hijas de Dios en este tiempo final, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en la América Latina y el Caribe, en donde Él llame junto a sus escogidos, hijos de la rama fructífera de Dios, de Jesucristo, por medio de su iglesia representada en Efraín. Y ahora podemos ver hasta dónde se ha extendido, hasta dónde se han extendido las ramas de Jesucristo, la rama fructífera de Dios. Se han extendido a Israel, a Asia Menor, a Europa se extendieron 5 ramas, y a Norteamérica se extendió otra rama, y a la América Latina y al Caribe se ha extendido la rama más gloriosa que tendrá los escogidos de Dios de este día postrero, que recibirán su transformación, su adopción en este tiempo final. Y ahora, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? El fruto de esa rama fructífera que está produciendo en abundancia en la América Latina y el Caribe. Y aún si los escogidos de Dios se han ido a otras naciones a vivir buscando mejores condiciones de trabajo y de vida, hasta allá le llegará la palabra y serán llamados y juntados, porque pertenecen a esa rama fructífera que se ha extendido en este tiempo final a la etapa de la edad de la piedra angular, a la América Latina y el Caribe, para producir el fruto del día postrero, los hijos e hijas de Dios, los 10 millares, o los millares o 10 millares de Efraín. Ahora podemos ver qué bendición tan grande Dios nos da en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. 10 millares de santos, y esos son los 10 millares de Efraín. Y ahora esos 10 millares de Efraín representan a los hijos e hijas de Dios, los escogidos de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo.
Y de entre esos 10 millares, de entre los escogidos de Dios, de la iglesia de Jesucristo, es que Él viene en su segunda venida, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, y como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Porque Él, Cristo, la rama fructífera de Dios, para este tiempo final, estaría manifestado en medio de su iglesia en la edad de la piedra angular. Porque la vida de las ramas vienen ¿de dónde? Del tronco que es Jesucristo. Él es esa vid verdadera, de donde salen todas las ramas de la iglesia del Señor Jesucristo, todas las ramas, todas las edades, desde el principio hasta este tiempo final. Ahora hemos visto la rama fructífera de Dios, la cual es Jesucristo, y está junto a aguas, está junto a la fuente. Nos dice Dios por medio del profeta Jacob, y nos enseña Dios a través de todas las profecías que esta rama fructífera de Dios, que Jesucristo, está ¿dónde? Junto a esa fuente que es el Espíritu Santo. Y de ahí es que se reproduce en hijos e hijas de Dios. Se reproduce en sus diferentes ramas a través de la trayectoria de la iglesia de Jesucristo en este planeta Tierra. Ahora hemos visto la rama fructífera de Dios, y ahora hemos visto que nosotros somos ¿qué? Fruto de esa rama fructífera de Dios, que es Jesucristo, por medio de Efraín, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde o en este día, dándoles testimonio de la rama fructífera de Dios. Y ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está el fruto que en este día postrero estaría en la rama fructífera de Dios, en Jesucristo, por medio de su iglesia? Pues aquí estamos en Matamoros, aquí en la República Mexicana, un grupo, y en diferentes lugares de la República Mexicana y en diferentes lugares de los países latinoamericanos y caribeños. Y si alguno se ha ido a otra nación, allá también está para recibir la bendición de Jesucristo nuestro Salvador, porque pertenecemos a la rama fructífera de Dios, que es Jesucristo. Que las bendiciones de la rama fructífera de Dios, la vida de la rama fructífera de Dios, se manifieste plenamente en cada uno de ustedes y en mí también, y nos use grandemente en esta hora, y así llevemos la palabra por todos los lugares, y sean añadidos los que faltan a su iglesia en la edad de la piedra angular, y se completa el número de los escogidos de Dios, el número del fruto de la rama fructífera de Dios, y sean resucitados los muertos en Cristo, y nosotros que vivimos seamos transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes, dándoles testimonio en esta ocasión de la rama fructífera de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde, y dejo nuevamente con nosotros al joven José Benjamín Pérez para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión.
¿Qué hora tenemos por ahí, Benji? La 1:40. Si tienes algún himno, uno o lo más dos, no. Vamos a pedirle a nuestro hermano William que se quede por aquí para que nos cante también. ¿Cuál tenemos por ahí, Benji? Por cuanto somos el fruto de la rama fructífera de Dios, y la rama fructífera de Dios es Jesús, por consiguiente andamos con Él, andamos con la rama fructífera de Dios, ando con la rama fructífera de Dios, o sea, ando con Cristo nuestro Salvador. Ando con Cristo en todo lugar, Él conmigo está. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Ando con Cristo, siempre en la luz estoy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo más fiel. Cristo, en todo lugar Él conmigo está. Ando con Cristo, Él es mi amigo mejor. Ando con Cristo, siempre en la luz estoy con mi Jesús. Ando con Cristo, Él es mi amigo más fiel. Él es mi amigo más fiel. Y ahora nosotros queremos ser como la rama fructífera de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Queremos ser a su imagen y a su semejanza, y eso es lo que Él tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Ser como Cristo, la rama fructífera de Dios. Amén. Ser como Cristo.
como Y ahora nos damos cuenta que Cristo es sin igual. Él es sin igual para mí y para cada uno de ustedes también. Cristo es sin igual, porque Él es la rama fructífera de Dios. Y nosotros somos el fruto de esta rama fructífera. Nadie más nos podía dar vida a nosotros, solamente la rama fructífera de Dios, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es sin igual. Cristo es sin igual. Cristo es sin igual, Cristo es sin igual para mí. No hay otro Salvador, no hay otro sanador, Cristo es sin igual para mí. Cristo me transformará y luego me raptará, su promesa cumplida será. Yo le creo solo a Él, sé que me fallará. Cristo es sin igual para mí. Cristo es sin igual, Cristo es sin igual, Cristo es sin igual para mí. No hay otro Salvador, no hay otro sanador, Cristo es sin igual para mí. Cristo me transformará y luego me raptará, su promesa cumplida será. Yo le creo solo a Él, sé que no me fallará, Cristo es sin igual para mí. Cristo es sin igual para mí y Él no me fallará ni a mí ni a ninguno de ustedes. Él nos transformará porque Él nos salvó y pronto nos transformará y luego nos arrebatará y nos llevará a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.